Esta es una sesión de un movimiento de energía de reconexión cuántica. Va a ser un resumen. Primeramente voy a dar los pormenores de toda la sesión y enseguida una narrativa de todo lo que ocurrió. El paciente es un adulto mayor que se encuentra delicado de salud. Hicimos contacto con su energía a través de hipnosis regresiva y contactamos con una vida pasada donde se presenta un niño pequeño de 3 años llamado Gitza. Se verifica a través de la información del ADN y del soporte hipnótico que se corresponda la energía a la persona que está siendo ayudada en esta sesión. Este pequeño niño Gitza nos lleva a otra vida donde contactamos ahí con un joven Yakai de 18-19 años. Esta vida fue 542 años antes de Cristo aproximadamente. En esta vida es donde se presenta un hecho bastante importante y donde se localiza la interferencia de la cuarta dimensión. La interferencia de la cuarta dimensión eran seres parecidos como lagartijas, altos, de tamaño humanoide y con pequeñas alas, como si fuesen dragones en proceso. Esta interferencia, hay varias interferencias que corresponden a la cuarta dimensión de la parte intermedia. Se localiza la información acerca de los cuerpos que están intervenidos igual que él, cómo opera, que es a través de las emociones, cómo le está afectando toda esta interferencia a través de las vidas, y se llega a localizar el ser luz. El ser luz es la parte divina que se accede hacia donde está eh, capturado o entretenido de alguna manera por estas jerarquías, y se rescata, se restituye su potencia a través de asistencia de seres de la séptima dimensión y superiores, y luego viene va y restituye las vidas pasadas y también restituye la forma física actual, quitándole todos los implantes, explantes, y, y también despejando sus alrededores, su casa, su área donde vive, donde mora. Y después de eso hay una breve comunicación con su ser luz, que se llama Cherak, de la dimensión 25, y entonces se une a su cuerpo. El tiempo que pasó de no estar unido a su forma física habían sido 5000 años, lo que corresponde a 1800 vidas. Se le muestran en microsegundos todo el tiempo que estuvo capturado y que no tuvo conciencia de esas vidas. Viajamos en el tiempo, reconoce su forma física y se integra. Ese es básicamente el resumen de la sesión, y vamos a hacer la narrativa de cómo comienza. De manera entonces, al verificar la información del niño Gitza, que tiene 3 años, el niño Gitza le muestra al soporte hipnótico, que es la persona que entró en hipnosis, le muestra que vive cerca de un lago. Al fondo hay una casa, y en esa casa hay muchos familiares de edad más grandes, y al parecer no le ponen mucha atención al niño. Aquí identificamos algunas frecuencias de soledad. Adelantamos el tiempo hasta un acontecimiento importante para poder encontrar las interferencias o ver cómo se podía proceder. Y entonces él mismo le muestra el soporte hipnótico y le dice: mira, en esta otra vida yo soy, y le muestra a un joven de 18-19 años que se llama Yakai. El tiempo, preguntamos cuándo era ese tiempo, y es aproximadamente 542 años antes de Cristo. Y en esa vida le muestra que los padres tienen un altercado, y hay un acuchillamiento por la espalda. Al parecer es el papá que acuchilla a la mamá. Eh, y en este momento, en esa situación traumática, es donde de alguna manera eh, podemos acceder a qué cosa está interfiriendo su armonía familiar, qué es lo que está sucediendo. Al pedirle al soporte hipnótico que se separe de la visión
y que pueda ver desde arriba qué seres están interviniendo para esta violencia, identifica que Yakai, que corresponde a una de las vidas del paciente que está muy triste y que en sus ojos tiene como una bruma azul. Se le solicita esa bruma azul que salga de su cuerpo, que no pertenece a él, que salga y que se muestre allí, y entonces es como identificamos la forma del ser que está interviniendo, que es parecido como una lagartija pequeña y que tiene como pequeñas alas. Lo mismo se paraliza la escena, lo mismo se hace con los padres, se regresa el tiempo y lo mismo se hace con los padres que están siendo de alguna manera víctimas de esa violencia familiar, y de allí salen seres más grandes parecidos a este que salió de Yakai, y se paraliza toda esa escena completamente. Hubo una interacción con estos seres preguntándoles qué estaban haciendo ahí, cómo se dedican, qué hacen, y ellos hablan de que alteran las emociones o potencian las emociones que ellos tienen para que puedan ocurrir esos hechos de violencia y ellos, digamos, capturar la luz de las personas. Eh, Se le pide entonces que les preguntamos a estos seres si ellos tenían la forma luz del paciente y dijeron que no, que ellos solamente tenían en la forma física en ese entonces. Entonces pedimos regresar el tiempo hasta el punto en el primer momento que se hizo contacto con estos seres o que se hizo un pacto o algún acuerdo para que pudieran hacer uso de su energía, y se pudo observar otra vida donde, donde aparentemente tenían ese mismo circunstancias. eh, Me describía el soporte hipnótico que era una familia muy tranquila, muy conservadora de sus formas, de sus maneras, que eran muy callados, muy correctos. Sin embargo, todas sus emociones se las callaban o se las ponían, se las tragaban, no las podían expresar. Entonces, en ese momento es cuando ocurre, digamos, el pacto con estas energías, porque Yakai o la familia de Yakai en esa otra vida más atrás en el tiempo eh, había decidido querer expresar sus emociones, había habido tanta frustración que quería expresarlas, entonces ahí de alguna manera, pero no podían por sus convencionalismos éticos y sociales, entonces de alguna manera hicieron ese contrato o ese arreglo con estas entidades oscuras, y estas entidades les permitieron poder explotar sus emociones, pero no solamente explotarlas en una manera natural, orgánica, sino que las potencializaban. En este momento veíamos cómo les ponían un implante atrás del cerebro, en los ojos, conectado al corazón, y eran una especie de switch que hacía que sus emociones fueran muy estruendosas, más que lo normal. Y desde allí, desde antes de la vida de Yakai, en la vida de Yakai fue donde ocurre el asesinato, pero todavía miles de años antes a eso era cuando estaban siendo implantados para explotar sus emociones. Entonces ahí se hace contacto con la jerarquía que comanda todo esto, y ahí vienen ellos se presentan como dragones. Nosotros no los identificábamos como dragones porque sus alas eran muy pequeñas y tenían más bien una apariencia como de lagartijas. Pero fueron dos entidades con las que estuvimos de alguna manera interactuando para obtener información. Y era Saklai, que era como el de mayor autoridad en la vida de Yakai, que había intervenido a los padres, y, y Sirami, Saklai era el que había intervenido en la vida de los padres, y Sirami, el dragón este, o que se presentaba como casi dragón, había intervenido como había estado a cargo de la operación y de capturar también a los seres luz. Él sí tenía los seres luz. Al preguntarle que dónde se encuentra la forma luz, él dice que no tiene un planeta, que los tiene escondidos en muchas estrellas. Entonces pedimos ir a ese lugar en compañía de Yakai, que es el joven de 18 años que presenció el asesinato, y el niño Gitza es el que muestra las vidas.
que todas son encarnaciones del paciente. Entonces pedimos ir al planeta para encontrarnos con el ser luz. A estas alturas habíamos ya encontrado o obtenido la información del éter y de las entidades oscuras. Contaban como 58.800 millones de seres luz escondidos en las estrellas. No estaban en un planeta, sino que estaban en varias estrellas. Y que también había 58.000 billones de formas físicas intervenidas de la misma manera que el paciente, y asimismo tenía 58.000 reptiles o dragones, esta raza, ¿no? Como, y entonces le pedimos acceder a la estrella donde estaba el humano luz, la parte divina, potente del paciente que fue capturada hace miles de años en esa violencia. Y fuimos, estaba en la estrella, estaba, al llegar el soporte hipnótico dice solamente hay 2 personas, está él y alguien más. Entonces interactuamos con él, le presentamos a Yakai y al niño y él no los reconocía. Entonces interactuando con el ser luz le preguntamos ¿qué haces aquí? Y él dijo yo estoy encargado de cuidar esta estrella para que no pierda su luz. Y, y entonces usualmente cuando eso sucede, eh, al mostrarle la forma física al paciente, ya sea a través de viaje cuántico o de una pantalla, el ser luz reconoce a su parte física. Entonces pedimos transportarnos a la línea de tiempo 2020 delante del paciente para que lo pudiera ver, y ahí estuvimos Yakai, el joven de 18 años, Jitsa, el niño de 3 años, el soporte hipnótico, y fuimos a que pudiera ver en una pantalla al paciente o que pudiera verlo de cerca, y él decía pues que no lo reconocía. Entonces pedimos ayuda eh, al médico Saturno, que es de la 7ª dimensión, y entonces él viene y le muestra, lo toca y empieza a restituir al ser luz y le muestra todas sus vidas, las que no recuerda, y empieza a recordar a la velocidad de la luz muchas de sus vidas mientras él estaba cuidando la estrella, cómo su forma física era confundida, entretenida, enferma, o sea, cómo obstaculizaban la vida de la forma física porque cosechan energía tanto de la forma física como del ser luz. Y él también manifestó el ser luz, explicó que recordó la vida en la primer vida donde fue capturado, donde fue separado de su forma física y se sintió muy confundido, extraviado, y luego le enseñaron a cuidar la estrella y le hicieron olvidar que él tenía forma física y le pusieron a cuidar la estrella, y tenía miles de años cuidando la estrella, y mencionaba en ese punto que la otra persona que estaba en la estrella era que él estaba enseñando a cuidar las estrellas. Entonces en este punto, cuando él pudo recordar todo y pudo ser restituido, le pedimos si quería transmitirle telepáticamente la información de lo que, cómo él se había recuperado y había recordado todo eso, y a los 58.800 millones de seres que estaban cuidando otras estrellas. A estas alturas, los seres que están interviniendo o que habían capturado están, digamos, encapsulados, resguardados para que no intervengan más y que él pueda irse fortaleciendo en su propia energía. El ser luz del paciente, que es el mismo de Yakai y de Gitza, que son las encarnaciones que nos mostró, dijo que no solamente quería mostrarles telepáticamente, pasarles la información, sino que también quería abrir una pantalla y que ellos pudieran observar cómo él había sido restituido, liberado, y cómo él había podido recordar. Y cuando esto ocurrió, el soporte hipnótico narraba que las estrellas comenzaban a apagarse
porque ya no era la luz, el ser luz había despertado, se levantaba y estaba encontrándose con su forma física, ya no estaba otorgando la luz, digamos, a esta cuarta dimensión o a este reptil dragón que estaba cosechando la energía a través de las estrellas. Y decía, las estrellas comienzan a apagarse y ellos comienzan a encontrarse consigo mismos en sus formas físicas, a restituir sus formas físicas. Cuando ya eso terminó, el ser luz viene junto con Saturno, el médico de la séptima dimensión, y comienzan a revisar la forma física del paciente en la línea actual 2020. Y ahí mencionaba el soporte hipnótico que les retiraban unos gogles como de metal, un, un, un dispositivo en la base de la cabeza que estaba conectado al corazón. Y lo que hacían estos dispositivos era que no pudiera ver la realidad, sino que la viera alterada o cegado hacia la realidad, pero sobre todo era como un switch, una especie de switch que alteraba las emociones, las potenciaba y las alteraba. Ahí le estuvimos preguntando también a las entidades qué era lo que hacía con el paciente y decía que era algo muy básico, que lo que hacía era alterar sus emociones, que en ocasiones lo hacía sentir tristeza extrema y él podía creer que estaba deprimido, o que en otras ocasiones lo hacía sentir mucha ira, mucho coraje, pero hacía que se lo guardara, y que básicamente este tipo de alteraciones en las emociones era lo que había causado sus afecciones físicas, de tal modo que fue librado de esos implantes, restituida su energía, no solamente en la parte etérea, en la sutil que es el ser luz, sino también su ser luz vino y retiró todas las afecciones o implantes que pudiera tener en su forma física. El soporte hipnótico también mencionaba que había microesferas entre las coyunturas o entre los órganos, que estaba quitando partículas muy pequeñas, que era como las consecuencias acumuladas de las extremas emociones o parte de los implantes. También les pedimos que sí podían revisar la casa, el hogar, las áreas de trabajo, de estancia del paciente, y lo que mencionaban era que apagaban muchos switches, que era lo que correspondía al implante predominante. Conforme se retiraron los implantes en la línea de tiempo 2020, nos hacía conocer el ser luz que se retiraban los implantes en todos los planos y en todos los tiempos. La terapia la hemos llamado movimiento de energía cuántico porque con la física cuántica nos pueden explicar científicamente que el tiempo no existe, de tal manera que estamos viviendo simultáneamente todas nuestras vidas. Entonces, al sanarnos, digamos, en una vida, esta sanación alcanza todas las vidas, todos los planos y todos los tiempos. Entonces, a estas alturas ya le preguntamos al ser luz si estaba listo para conectarse de nuevo con su cuerpo físico, y manifestó que sí, que era de la dimensión 25. No había querido comentar su nombre hasta que se restituyeron todas las vidas y pudo limpiar el hogar y estar asegurado de que había mejorado la condición física del paciente. Fue entonces que ya quiso decir su nombre es Cherak o Cherak, y se escribe Xcherrack. En este momento empezamos a interactuar un poco con él. Yo le preguntaba que habían sido muchas vidas, pero que hacía cuánto tiempo no estaba con su forma física, y me dijo que hacía 5000 años que él no estaba con su forma física. También le pregunté si quería decir algo a la familia o si quería decir algo, y él hacía saber que decía que nada estaba perdido, que en todas las vidas algo se aprendía y que no sintieran miedo, que no se alteraran por nada, que cada vida había un aprendizaje, y que aun cuando acabara este periodo, él iba a estar a cargo, que él ya no iba a ser capturado, que él no iba a ser confundido, que ahora él estaba con él, y que todo iba a ser muy diferente.
El soporte hipnótico hacía conocer que el ser luz entra por el área alta de la cabeza del té y se integra a su cuerpo. Y ella decía, enseguida que pasó eso, dice, vi cómo el paciente se sentó y puso sus manos sobre sus piernas, dijo como que se levantara de una cama. Eh, el niño y el joven fueron llevados a su tiempo, en su línea de tiempo, Yakai y Jitsa, pero también fueron ayudados en su propio tiempo y se pudieron observar esos detalles, que los padres estuvieron bien y que Yakai pudo eh, también estar bien en sus emociones. Eso pasó en todas las vidas, en todos los planos y en todos los tiempos, pero como hicimos contacto con Jitsa y con Yakai, fue los que pudimos ver con más detalle que eso había, digamos, venido a bien o a estar en paz. Ese es el resumen de la... también pues se le preguntó al ser luz antes de que se integrara con su cuerpo físico, le preguntamos al ser luz que qué quería hacer con las jerarquías que habían intervenido, y él decidió que se incrementara la luz de todos los seres luz que estábamos ahí. Asistieron seres luz de a partir de la 21 dimensión, cuando el ser luz decidió transmitir la información a los 58.000 millones y que dijo que fueran en pantallas. Estuvimos observando que tardaban en restituirse, entonces pedimos ayuda a seres luz que quisieran ayudarnos a partir de la 21 dimensión en adelante, y se presentaron para ayudar, y la ayuda fue muy rápida. También aquí el soporte hipnótico nos hacía ver que cuando les ponían los gogles de metal, no era que los gogles nada más estuvieran por encima, sino como si de alguna manera quitaran o extirparan sus ojos y no podían ver. Entonces como que había un tiempo que era un poquito más tardado, que porque les reintegraban sus ojos naturales y les checaban que pudieran ver bien y todas las conexiones de su vista, eh, correspondiendo eso a la vista no solamente física, sino también a la vista en los planos etéreos, o la capacidad de tener discernimiento en el plano espiritual. Entonces, eh, cuando cuando estaba haciendo esta transmisión a través de pantalla a los 58.000 millones, el ser luz que decidió hacerlo así, pedimos esa ayuda a las dimensiones superiores, y todos estos seres luz estaban presenciando la restitución. Y cuando ya le preguntamos al ser luz qué deseaba hacer con la interferencia, pues él dijo que aceptaba que se incrementara la luz de todos los seres luz presentes y que estas jerarquías oscuras de la cuarta dimensión desaparecieran ante el incremento de la luz. Fue decisión e intervención del ser luz del paciente. Y hasta aquí la sesión.